celebrando el Día de la Mujer como debe de ser. Y bueno, le damos la bienvenida a Geisa Rocha, que ya está con nosotros hace un ratito. ¿Cómo estás, Geisa? ¿Qué tal? Geisa es de Brasil y nos hablará sobre nos empoderamos cuando nos capacitamos. Geisa Rocha es una periodista brasileña especializada en liderazgo y gestión pública por el Instituto Superior de Educación de Sao Paulo, en alianza con CLP. Hizo posgrado en comunicación con el mercado por la ESPM, Escuela Superior de Propaganda de Marketing, y graduación en comunicación social en Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actúa como secretaria general del Foro de Desarrollo Estratégico del Estado de Río de Janeiro, de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Coordina el trabajo de 8 cámaras sectoriales responsables por presentar propuestas para el legislativo enfocadas en el desarrollo económico sustentable del Estado de Río de Janeiro. Coordina la agenda ambiental de ALERC. Presenta el programa Río en Foco en TV ALERC y el podcast Mujeres Sustentables. Geisa tiene también certificaciones en Leadership and Management for Brazil's Public Leaders, Harvard Kennedy School, Executive Education y International Public Management. Leading Economic Development in Local Government, LSE Enterprise Limitada. ¿Cómo estás, Geisa? Un placer tenerte con nosotros y tenemos 5 minutos de retardo, entonces nos vamos a tomar 4 minutos más si es que no terminas, ¿ok? Ok, te dejamos entonces con tu ponencia. Buenos días a todos. Para mí es un placer y un gran honor estar aquí de nuevo rodeada de tantas mujeres poderosas en este auténtico maratón para hablar de la importancia de la participación de las mujeres en la política y la vida pública. Hoy hablaré sobre capacitación y empoderamiento. El tema me desafió, ya que entiendo que la capacitación es algo que podemos hacer por nosotros mismos. La oferta es necesaria y es el primer paso. El acceso tiene que existir, pero si existe, para que se materialice, tenemos que dedicarnos. Pero para que haya empoderamiento, necesitamos al otro. Necesitamos estar frente a algo que se nos conceda, que se reconozca en nosotros. Por otro lado, el empoderamiento solo existe si somos capaces de reconocer en nosotros mismos el poder que tenemos y nuestra responsabilidad en el cambio que queremos ver en el mundo. Por eso, esta charla de hoy tendrá más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué sería de la vida si no fuéramos capaces de cuestionar lo que tenemos delante? Desde 2012, Brasil forma parte del Grupo Interinstitucional y de Expertos en Estadísticas de Género, coordinado por la ONU, y compuesto por representantes de las estadísticas de género de instituciones internacionales, regionales y nacionales. Y elaboró el conjunto mínimo de estadísticas de género para servir de parámetro y medición de la desigualdad de género por países y regiones. Este grupo constituye una herramienta importante para el seguimiento de la Agenda 2030. Con trabajos publicados en 2013 y 2018, fue una base importante para desarrollar lo que hoy les presentaré. Esto se debe a que Brasil tiene resultados importantes en cuanto al acceso de las mujeres a la educación básica y la educación superior, que sé que no es la realidad de muchos países todavía. Nuestras mujeres están estadísticamente mejor cualificadas que los hombres en términos de tiempo de estudio. Pero a pesar de los avances, estos resultados ainda no se reflejan ni en el mercado laboral. Nuestros salarios siguen siendo inferiores a los de los hombres, ni en la ocupación de puestos de dirección en las empresas, y ni en la representación política. Al analizar los datos, queda muy claro que es necesario actuar en diferentes frentes para lograr la paridad de género. Pero la pregunta fundamental que debemos hacer es, ¿hemos conseguido, como sociedad, reconocer el valor de esta paridad?
podemos hacer frente a sus consecuencias y a los ajustes que habrá que hacer para que las oportunidades sean realmente iguales para ambos sexos? Las agendas de la ONU, ya sea ONU Mujeres con los principios de empoderamiento de la mujer o la Agenda 2030, ya señalan las ventajas económicas que la inclusión de la mujer tiene para las empresas y para la sociedad. También destacan el potencial económico que supone introducir una visión diversa, una perspectiva diferente. Pero, ¿hasta qué punto estamos dispuestas a luchar contra las miradas y los comentarios, a no dejarnos desanimar por el juicio de los demás, a dedicarnos a crear una red de apoyo y a responsabilizarnos del éxito de otras mujeres? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestas a desafiar a otras mujeres a revisar su aprendizaje? Iniciar un cambio en nuestros lugares, enseñando a nuestros hijos que las tareas domésticas se pueden dividir. Estar de acuerdo con nuestros socios en que el cuidado de los niños debe ser equilibrado y que está bien si algunas mujeres no quieren tener hijos. Ya tenemos agendas internacionales que estimulan acciones y ayudan a los grupos a comprometerse con estos cambios. Leyes locales que ayudan a impulsar políticas públicas, pero los ajustes requieren una revisión mayor y más profunda de nuestra cultura, de nuestra visión de lo femenino, de enfrentar las convenciones que naturalizan el rol doméstico de la mujer y su responsabilidad en el cuidado del hogar y de los hijos. ¿Estamos dispuestas a juzgar menos? Abrir un espacio para que este cuidado pueda existir junto con los objetivos que debe alcanzar una profesional femenina en una empresa. Estamos dispuestas a revisar el papel masculino y mostrar a los ejecutivos que pueden salir antes para llevar sus hijos al médico, que esta actitud no les quitará puntos a la hora de ascender. La sociedad está cambiando, pero este cambio no es evolutivo ni lineal. Y más, no ocurre de manera uniforme. Por eso, no es una carrera de 100 metros. Es como el nombre del evento sugiere, una maratón. Requerirá formación, dedicación, la visión de diferentes especialistas y una multitud de seguidores que nos animen cuando parezca imposible seguir adelante. La pandemia de COVID-19, al ponernos en casa, abrió una oportunidad única para experimentar este cambio de perspectiva, pero también ha agudizado las diferencias. Aquí en Brasil, los casos de feminicidio han aumentado de forma alarmante. Por otro lado, ahora que las actividades empiezan a volver a una cierta normalidad, también hemos visto a mujeres y hombres revisar sus perspectivas de carrera y crecimiento, reconociendo que la tecnología puede ser un aliado en la rutina y que el trabajo puede ser híbrido. No volvemos igual, pero aún no sabemos cuáles serán las consecuencias y los cambios a largo plazo que veremos en las empresas y en la sociedad. Pero como decía mi abuela, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Capacitar es hacer que alguien sea capaz de hacer algo. Aquí en Brasil, cuando miramos las estadísticas, vemos que las mujeres tienen más horas de estudio y mayores tasas de asistencia a la educación superior que los hombres. Pero esto no se refleja en su participación en el mercado laboral, donde la disparidad es del 73,3% de los hombres ocupados frente al 54,4% de las mujeres. Analizando los datos, podemos reconocer el papel de las políticas públicas y sociales que han abierto caminos para la mejora de los índices y el acceso a los estudios. Pero las horas dedicadas a las tareas domésticas siguen siendo dispares cuando comparamos hombres y mujeres, y esto se refleja na disponibilidad de estas mujeres capaces a los ritos de promoción profesional. Pueden hacer todo y cualquier cosa, siempre y cuando cuiden de sus casas. ¿No es un todo mayor que el todo de los hombres? Mi conclusión con respecto a estos datos es que sí, hemos conseguido capacitarnos, pero los avances en la participación política y ciudadana son todavía tímidos
porque cambiar nuestra cultura lleva más tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Existen barreras culturales para fomentar la participación de las mujeres. Y si las mujeres no empezamos a ver esto con seriedad, el panorama no tiene posibilidad de cambiar. Tenemos que empezar desde donde estamos, con lo que tenemos y como podamos. No hay tiempo para esperar a que cambien los vientos. Están ahí y nosotros somos, sí, capaces de navegar por este mar. Recientemente he visto con alegría una serie de películas que ayudan a potenciar nuestra mirada, ajustar nuestras lentes y comprender que no es solo una cuestión de directivas o de capacidad, pero también de valor. En Suprema, que cuenta la historia de Ruth Ginsburg, y en la película Milada, que cuenta la historia de la política y activista Milada Horáková, que luchó por defender sus creencias en la Checoslovaquia comunista, ya te di un spoiler. Estas notables mujeres tenían notables compañeros. Así que no se trata de nosotros contra ellos, sino de unir fuerzas, de tender puentes, de unir las manos para una realidad mayor, mejor para ambos. Sí, estos hombres existen. También destaco aquí un corto de Pixar, El Pool. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero vale la pena. En 7 minutos podemos ver los cambios que un novillo de lana rosa tuvo que hacer para adaptarse a su lugar de trabajo lleno de hombres trajeados. Y como su decisión de acoger un nuevo hilo que llegó para trabajar allí contribuyó a cambiar la realidad de toda la empresa. PUR nos muestra que tenemos que estar dentro si queremos que algo cambie realmente. En mis charlas con mujeres políticas he argumentado que el escenario no es favorable, pero las mujeres que nos precedieron nos ayudaron a abonar el camino. Y si hoy cosechamos frutos, fueron ellas que ayudaron a plantar esos árboles. Deben inspirarnos y sus historias deben ser contadas. Pero hay muchas otras mujeres aún invisibles que son importantes en este proceso. Son nuestras cuidadoras, profesoras, madres, abuelas, vecinas, hijas. Elas también se enfrentan a retos y opciones diarias y pueden ser aliadas muy importantes en esa lucha. Hay héroes y heroínas públicos, pero los anónimos deben enseñarnos. Así que tenemos que reconocer los avances y honrar ese legado. Como he dicho y repito, la historia no es lineal, por eso tenemos idas y venidas en nuestros derechos y acceso a los espacios públicos o a la educación. Pero los que rompieron la burbuja antes de nosotros, puedes estar seguro, se enfrentaron a escenarios y consecuencias mucho peores. Nos han entregado un destino diferente y el que podemos tener opciones. Tenemos que capacitarnos, sí, pero tenemos que entender que no son solo los títulos y los cursos los que nos darán acceso y nos abrirán las puertas de la igualdad. Tenemos que estar dispuestas y conociendo el tamaño del reto, crear una red de apoyo formada por la familia, los esposos, otras mujeres y aquellos que, como nosotras, ven la importancia de la participación efectiva de las mujeres en los espacios públicos y políticos. Depende de nosotras empoderar a estas mujeres. Será nuestra mirada a lo que hacen, a lo que proponen, a lo que producen, lo que ayudará a que haya más mujeres en el juego. Otra cuestión importante. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. El autoconocimiento es fundamental para poder afrontar los retos. ¿Cuáles son los riesgos externos? Solo pueden medirse si somos conscientes de nuestros límites, de nuestros prejuicios, do que lo tenemos que revisar y repasar. Empezar por nosotras mismas es el mayor de los retos, pero puede encerrar en sí mismo el mejor de los resultados. Una vez, cuando solicité una beca en un curso de liderazgo femenino en la Universidad de Columbia, la coordinadora se empeñó en advertir a todas las mujeres que no dejaran de rellenar el formulario, aunque no dominaran el inglés. Según ella,
Muchas mujeres desistieron porque consideraban que el idioma era una barrera, aunque tuvieran una formación completa, y que este comportamiento era diferente en los hombres. Me pareció curioso e interesante. Me abrió los ojos sobre la frecuencia con la que nosotras mismas podemos ser nuestros peores verdugos. Nunca le creas a esa voz que te dice que no eres capaz. Aprende a escucharte a ti misma y a entender cuando esa voz interior es solo inseguridad. Tenemos que ponernos a prueba. La política es la ciencia de las relaciones y requiere valor por parte de las mujeres y también de los hombres. Puede ser violento, pero nos convertimos en mejores políticos en la medida en que conocemos a las personas y podemos entender lo que las mueve. El ámbito político exige observación, atención, firmeza, pero hay espacio para la creatividad, para la ligereza y para la sabiduría. Está ahí para nosotras y es nuestra responsabilidad luchar por ella. Los analistas dicen que no hay espacio vacío en la política, así que empecemos ahora a ocupar este espacio creando redes, apoyando iniciativas de mujeres, protegiendo a otras mujeres, ayudando a nuestros hijos a navegar por este océano que se abre ante nosotros. Los nuevos tiempos que se avecinan son de reconstrucción. Por eso, tenemos que utilizar nuestro poder para apoyar a los hombres y mujeres que pueden promover y consolidar cambios importantes, que nos preparen para los nuevos tiempos. Muchas gracias. Yo fui mais rápida porque Susana Arellano estaría junto aquí, acá. Sí, Geisa, efectivamente Susanita ha tenido un problema de último momento y no te ha podido acompañar. Agradecemos tu disposición a hablarnos en español, que realmente sabemos que no es tu idioma materno, digamos, pero muchísimas gracias porque hemos, hemos podido apreciar todo tu mensaje. Ahora, por el hecho de que obviamente Susana no está, entonces no sé si tú podrías compartirnos, si te sientes cómoda, obviamente, compartirnos el tema de cómo es que están, eh, digamos, dándole instrucción, ¿no? Dándole estudios, herramientas a las mujeres políticas en Brasil desde el Estado, desde los partidos, desde la empresa privada. No sé, ¿cómo es que las mujeres políticas se están en este momento capacitando? Yo voy a tentar hablar en español. Habla, sí, sí, o habla en portugués, en portuñol, Ok, ok. Uh, en portuñol, no hay problema. Tenemos un movimiento del Supremo Tribunal Federal a estimular la participación femenina en la política. Entonces, es algo bastante importante en la agenda política. Perdón, ¿este tribunal está ubicado dónde? Federal, ¿En algún federal, ministerio federal? federal Ok, son los jueces que cuidan de las elecciones y hay un movimiento para estimular la participación de las mujeres en la política. Tenemos leyes que garanten una cuota y ahora también la necesidad de financiamiento de la campaña, porque percebemos que la cuota havia um cumprimento, pero as mulheres não tinham acesso ao dinheiro. Logo, as campanhas eram dificultosas, dificultadas. claro. Então, esse ano é um ano de eleições e venimos muitos movimentos de partidos estimulando a inscrição de mulheres para disputar as eleições. Os números anteriores não são muito
Buenos. buenos, pero hay una esperanza que esas medidas puedan ayudar a mudar, a cambiar ese escenario para esta elección. ¿Y la Que tiene, capacitación? ¿Existe una capacitación específicamente para mujeres en los partidos o es en general hombres y mujeres? dentro de los partidos hay grupos de mujeres políticas que estimulan las inscripciones y también la formación. Y já palestrei para alguns desses grupos e é muito interessante porque há várias barreiras para as mulheres estarem na política. Sí. Então, tem que haver esses movimentos internos também. Pero também há muitas redes de apoio da sociedade civil a estimular a participação das mulheres. Então, eu vejo com muita esperança que, já que logramos a questão da educação, da capacitação, é necessário agora fazer cumprir e ocupar esse espaço. Ok, perfecto. Sí, bueno, y nosotros también tenemos una ley, pero sin embargo, sí, la capacitación es muy, muy importante, porque efectivamente, como tú dices, hay muchas barreras saltar para poder nosotros llegar a ocupar estos cargos. A nivel de municipalidades no hay capacitación. O si también municipalidades. A nível de municipalidades, os partidos atuam a estimular essas mulheres. Em Brasil, o Supremo Tribunal Federal está em Brasília, pero nós temos tribunales estaduales. Então, a Justiça Eleitoral atua localmente para estimular também, pero em nível de garantizar a participação dessas mulheres políticas. Então, esta capacitação que hablo de movimentos a estimular a participação das mulheres acontece em nível de municipalidade e de estado. São movimentos que buscam trazer a necessidade da educação, pero de participação e os cambios que são necessários e o porquê da participação da mulher, quais são as diferenças que podem nascer esta participação. Ok, perfecto. Bueno, Isa, estamos muy agradecidos contigo, con tu participación y nada, hasta una próxima oportunidad donde podamos conversar y cambiar opiniones sobre este tema que es tan importante. Gracias. Graças, para mim é sempre um prazer poder compartilhar a experiência de Brasil e peço excusas não pelo portunhol. No, pero perfecto. Es muy importante. El portuñol perfecto, y es verdad que es muy necesario que nosotros tengamos estos intercambios con Brasil, porque generalmente son muy pocos los que participan de Brasil en estos foros de Latinoamérica hispanohablantes, digamos, pero ustedes son muy activos en el tema del ambiente, inclusive ahora están entrando al tema de la Silver Economy, del tema de los mayores de 50 años, que ahí también hay un tema de mujeres y mayores de 50 años, doblemente difícil la vida, pero bueno,
ya será en otra oportunidad que sigamos conversando. Gracias.